Bienvenido a la etapa 4 de la unidad de aprendizaje Funciones y Relaciones. Esta etapa se refiere a la geometría analítica, por lo que en ella verás la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Comencemos con la circunferencia. La circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano que son equidistantes de un punto fijo llamado centro. Vamos a asignar al centro las coordenadas h, k, para diferenciarlo de los puntos x, y que forman la circunferencia. Cualquier segmento de recta cuyos extremos sean el centro y un punto cualquiera de la circunferencia se llama radio. Con el punto h, k como el centro de la circunferencia y x, y como cualquier punto que pertenece a ella, y con r como su radio, podemos establecer la ecuación que describe a la circunferencia, la cual es r² igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, o bien x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r². Veamos el siguiente ejemplo, en donde se conocen ciertos datos de la circunferencia y con ellos podemos formar su ecuación en la forma reducida. Para una circunferencia que tiene su centro en el punto 0,0, es decir, en el origen, y su radio tiene una longitud de 8 unidades, determina su ecuación en la forma reducida. Tenemos entonces como datos que el centro está en el origen. Por otro lado, que su radio es igual a 8. Tenemos que la ecuación en la forma reducida de una circunferencia está dada por x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Este centro, sus coordenadas son h, k, de tal forma que lo único que tendría que hacer es sustituir los valores del centro en h y en k. En este caso sería x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual, y como el radio vale 8, sería 8 al cuadrado. Como aquí tengo ceros, si los quito no sucede nada. Nos quedaría entonces x al cuadrado más y al cuadrado igual a 64. Esa es nuestra ecuación reducida para este ejemplo. Esta es la gráfica de la ecuación obtenida, con centro en el origen y un radio de 8 unidades. Ahora veamos un siguiente ejemplo, en donde el centro de la circunferencia es un punto diferente al origen. Para una circunferencia que tiene su centro en el punto 3,4 y su radio tiene una longitud de 5 unidades, determina su ecuación en la forma reducida. Los datos que tenemos ahora son centro en 3,4 y su radio de 5 unidades. Volvemos al mismo punto de la ecuación de la circunferencia en su forma reducida. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r². A diferencia del ejemplo anterior, ahora los valores de h y de k ya son diferentes de 0. Por lo tanto, al momento de sustituir tendremos x menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Como es la forma reducida, estos binomios se quedan como tal. Lo único es que el 5 al cuadrado lo vamos a elevar y tendríamos al final x menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 25. Queda entonces así la forma reducida para este caso. Veamos ahora la gráfica. Esta es la gráfica de la ecuación obtenida, con centro en 3,4 y un radio de 5 unidades. Ahora bien, existe otra manera de expresar la ecuación de una circunferencia, y esta es llamada forma general, la cual se describe como x² más y² más dx más ey más f igual a 0, donde los coeficientes de x² y y² deben ser 1.
y los coeficientes d, e y f pueden ser de cualquier valor real. Pero, ¿cómo llegar a la ecuación general? Tomando de nuevo el ejemplo anterior, en donde se determinó la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria, transformemos dicha ecuación en su forma general. Teníamos entonces un centro en 3,4, un radio de 5 unidades. La ecuación ordinaria a la que hemos llegado era x menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 25. La ecuación general a la que tenemos que llegar es x cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Si te fijas, aquí tenemos paréntesis, aquí no. Entonces lo que tenemos que hacer primero es quitar los paréntesis. Como tenemos un binomio al cuadrado, hay que recordar la regla de cómo se desarrolla un binomio al cuadrado, que es el cuadrado del primero, más o menos, dependiendo del signo, el doble del primer término por el segundo, que en este caso será 6x, más el cuadrado del segundo término, que es 9. Vamos con el segundo binomio al cuadrado. Sería cuadrado del primer término, y cuadrada, menos el doble del primero por el segundo, que es 8y, más el cuadrado del segundo término, y esto nos queda igual a 25. Ya no tenemos ningún paréntesis, por lo tanto, lo que continúa aquí es, este 25 que tengo del otro lado de la igualdad, tendría que regresarlo para que me quede igualado a 0, de tal forma que tendría x cuadrada menos 6x más 9 más y cuadrada menos 8y más 16 menos 25 igual a 0. Lo que nos falta es acomodar y juntar términos semejantes. Nos queda entonces x cuadrada, que es el primer término al que tengo que llegar, más y cuadrada, segundo término, menos 6x menos 8y, y ahora juntar 9 más 16 menos 25, que sería 9 más 16, 25, menos 25 nos queda 0. Por lo tanto, nuestra ecuación general va a quedar como x cuadrada más y cuadrada menos 6x menos y igual a 0. Veamos ahora el caso en el que a partir de la ecuación general se determinen el centro y el radio de la circunferencia. Tenemos que la ecuación en forma general de una circunferencia es x cuadrada más y cuadrada menos 8x menos 10y más 5 igual a 0, y con base en ella encuentra la ecuación de la circunferencia en forma reducida u ordinaria, las coordenadas del centro de la circunferencia y la longitud de su radio. Tenemos entonces nuestra ecuación general. Tenemos que llegar a la reducida, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. Es decir, de esta tenemos que pasar a dos binomios que están elevados al cuadrado y a una constante elevada al cuadrado. Para poder llegar a cada uno de los binomios, primero vamos a agrupar lo que son las x, lo que son las y todo lo que sea constante del otro lado de la igualdad. Tendríamos entonces x cuadrada menos 8x de un lado, más y cuadrada menos 10y por otro lado, y del otro lado tendríamos menos 5, ya que este 5 pasaría al otro lado con su signo contrario. Lo que nos falta aquí es formar un trinomio cuadrado perfecto que a la hora de factorizarlo nos quede como un binomio al cuadrado. Hay que recordar que en desarrollo del pensamiento algebraico vimos la técnica de cómo llegar a un trinomio cuadrado perfecto. Y esto es, como el coeficiente de x cuadrada es 1, agarramos el segundo término, lo dividimos entre 2 y el resultado lo elevamos al cuadrado para sacar este tercer término. Tendríamos entonces 8 entre 2, 4, al cuadrado, 16. Por otro lado, y cuadrada menos 10y, si me falta el tercer término, hago el mismo proceso. Menos 10y, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, de tal forma que tendría 5 al cuadrado, que son 25. Como estoy agregando estos dos términos a mi ecuación, del otro lado de la ecuación debo de hacer lo mismo para balancear. Tendría entonces que agregar 16 y 25 para que la ecuación no esté alterada. Tenemos entonces
dos trinomios cuadrados perfectos que ya podemos factorizar como un binomio al cuadrado. Ese binomio se formaría de la raíz del primero, que es x, signo del segundo y la raíz cuadrada del tercero, que es 4. Y el segundo binomio quedaría formado por la raíz del primer término, que es y, signo del segundo, y la raíz cuadrada del tercer término, que es 5. Del otro lado nos quedaría realizar la operación de tal forma que nos quedaría 36. Esta es ya nuestra ecuación en su forma reducida. Sin embargo, nos falta sacar lo que es las coordenadas del centro y el valor del radio. Como la reducida dice que es x menos h y y menos k, este 4 viene siendo h y este 5 viene siendo k, de tal forma que el centro sería 4,5. Y el radio, si este 36 es r cuadrada, pues tendría que sacar la raíz cuadrada de 36 para sacar el valor del radio, que en este caso va a ser 6. Esta es la gráfica de la ecuación obtenida, con centro en 4,5 y un radio de 6 unidades. La cónica con la que continuaremos es la parábola. La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cartesiano cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a su distancia a una recta fija llamada directriz. La parábola tiene los siguientes elementos. Eje focal. Es la recta que pasa por el foco de la parábola y se define como el eje simétrico de la parábola. Directriz. Se trata de una recta fija perpendicular al eje focal, ubicado a una determinada distancia del vértice de la parábola. Foco. Se trata de un punto ubicado sobre el eje focal. Es respecto al foco que cada punto de la parábola tiene una misma distancia hasta una recta llamada directriz. Vértice. Es el punto de la parábola que interseca el eje focal. Es también el punto medio entre la directriz y el foco. La distancia del foco al vértice es igual a la distancia del vértice a la directriz. A esta distancia le asignaremos la letra A. Lado recto. Es el segmento de recta que une dos puntos de la parábola, pasando por el foco y es perpendicular al eje focal. La longitud del lado recto es 4 veces el valor de la distancia A. La ecuación ordinaria o reducida de una parábola con vértice en el origen y el eje X como eje focal es y cuadrada igual a 4ax. Esta ecuación indica que la parábola está en posición horizontal, ya que al ser y cuadrada, para cada valor de x corresponden dos valores de y, exceptuando en el vértice. Para esta ecuación tenemos los siguientes casos, dependiendo del valor de a. Si a es mayor a 0, entonces la gráfica es una parábola que abre hacia la derecha. Y si a es menor que 0, entonces la gráfica es una parábola que abre hacia la izquierda. Veamos el siguiente ejemplo para ver la forma de la parábola de acuerdo a su ecuación. Para la ecuación en forma reducida de una parábola dada por y cuadrada igual a 8x, encuentra lo siguiente. ¿Es horizontal o vertical la parábola? ¿Hacia dónde abre la parábola? Las coordenadas del foco, las coordenadas del vértice, la longitud del lado recto, la ecuación de la directriz, las coordenadas de los puntos extremos del lado recto y la gráfica de la parábola. Para nuestra ecuación y cuadrada igual a 8x, nos damos cuenta que tiene la forma de y cuadrada igual a 4ax, que esta es una ecuación para una parábola con vértice en el origen y que abre hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, está en su forma horizontal. Lo que nos va a determinar hacia dónde va a abrirse, a la derecha o hacia la izquierda, es el signo de 4a. En este caso, 4a es igual a 8. Como es positivo, la parábola va a abrir hacia la derecha. Entonces ya tenemos los datos de, como es una parábola con vértice en el origen y abre hacia la derecha,
Pues también ya sé el inciso D, que su vértice está en 0,0. Para poder determinar las coordenadas del foco necesito el valor de A, que si despejo de aquí tendría 8 entre 4, por lo tanto el valor de A es 2. Quiere decir que a partir del vértice me voy a mover 2 espacios, que en este caso serían hacia la derecha porque el foco está adentro de la parábola. De tal forma que llegaría hasta aquí, hacia las coordenadas de 2,0. Este de aquí, que es una línea que une 3 puntos, que son 2 pertenecientes a la parábola y alineados con el foco, es el lado recto. Por definición tenemos que el lado recto está dado por el valor absoluto de 4A, que en este caso ya habíamos dicho que es 8, longitud del lado recto. Ahora bien, la directriz por definición tenemos que es una línea perpendicular al eje focal y que está a la misma distancia que están el vértice al foco. De tal forma que si aquí son 2, hacia el otro lado también tendría que moverme 2 espacios. ¿Dónde estaría la directriz? Está cruzando por el eje de las X justo en el valor de menos 2. Esa es nuestra ecuación de la directriz, que es X igual a menos 2. Por último, tendría que sacar cuánto equivalen estos dos puntitos. Si ya sé que todo este lado recto vale 8 y que la parábola es simétrica, quiere decir que me voy a mover 4 espacios hacia arriba y 4 espacios hacia abajo para determinar dónde están localizados estos puntos. Ya sé que están en la X igual a 2, pero de aquí tendría que moverme 4 espacios hacia arriba, que estoy en 0, llegaría entonces hasta 4, y de aquí hacia abajo, como estoy en 0 en Y, me muevo 4 espacios hacia abajo y queda en menos 4. De tal forma que los puntos equivalentes a los extremos del lado recto están en 2,4 y 2, menos 4. Vamos a ver de una manera más exacta lo que es la gráfica. Para trazar la gráfica, ubicamos los elementos que conocemos. El vértice en el origen, el foco en 2,0, la directriz como la recta X igual a menos 2, las coordenadas de los extremos del lado recto, que son 2,4 y 2, menos 4, y realizamos la curva pasando por vértice y los extremos del lado recto. Veamos otro ejemplo de una parábola. Para la ecuación en forma reducida de una parábola dada por y cuadrada igual a menos 36x, encuentra lo siguiente. ¿Es horizontal o vertical la parábola? ¿Hacia dónde se abre la parábola? Las coordenadas del foco, las coordenadas del vértice, la longitud del lado recto, la ecuación de la directriz, las coordenadas de los puntos extremos del lado recto y la gráfica de la parábola. Tenemos ahora y cuadrada igual a menos 36x. De nueva cuenta tenemos que y está al cuadrado y la forma sería y cuadrada igual a 4ax, que de nueva cuenta es una parábola que está con vértice en el origen y que abre hacia los lados. Por lo tanto, hablamos otra vez de una parábola que está en posición horizontal. Sin embargo, ahora 4a vale menos 36, es decir, es negativo. Por lo tanto, va a abrir ahora hacia la izquierda. Si nos queremos ubicar un poco de cómo está la parábola, vértice en el origen, y va a abrir entonces hacia la izquierda. Quiere decir que el foco ahora va a estar localizado del lado izquierdo. De nueva cuenta, para saber dónde ubicar el foco necesito el valor de A, que despejando de aquí tendría menos 36 sobre 4, esto nos queda menos 9. Quiere decir que me voy a mover 9 espacios en dirección hacia la izquierda. Si estoy en 0, me muevo 9 espacios y quedaría en menos 9. De tal forma que la coordenada del foco sería menos 9,0. Y el vértice, como ya habíamos dicho, en 0,0. La longitud del lado recto, pues nos lo da el valor absoluto de 4a. 4a es menos 36.
pero su valor absoluto sería 36. Esa es la longitud de todo esto. Si quiero sacar la ecuación de la directriz, pues voy a moverme en lado contrario hacia el foco, 9 espacios también, que es el valor de A, de tal forma que la directriz quedaría de nueva cuenta pasando por X, pero ahora en 9. La ecuación va a ser X igual a 9. Y por último, la localización o las coordenadas de los puntos extremos del lado recto están alineadas con el foco de tal forma que X vale menos 9 en ambos casos, pero si todo vale 36 sería la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. A partir de 0 son 18 hacia arriba, a partir de 0, 18 hacia abajo, y nos quedan entonces las coordenadas como menos 9, 18 y menos 9, menos 18. Para trazar la gráfica, ubicamos los elementos que conocemos. El vértice en el origen, el foco en menos 9,0, la directriz como la recta X igual a 9, las coordenadas de los extremos del lado recto, que son menos 9,18 y menos 9,-18. Y realizamos la curva pasando por vértice y los extremos del lado recto. La ecuación ordinaria o reducida de una parábola con vértice en el origen y el eje Y como eje focal es x cuadrada igual a 4ay. Esta ecuación indica que la parábola está en posición vertical, ya que al ser x cuadrada, existe un valor de y para dos valores de x, exceptuando en el vértice. Para esta ecuación tenemos los siguientes casos dependiendo del valor de a. Si a es mayor que 0, entonces la gráfica es una parábola que abre hacia arriba. Y si a es menor que 0, entonces la gráfica es una parábola que abre hacia abajo. Veamos ahora un ejemplo para ver la forma de la parábola de acuerdo a esta ecuación. Para la ecuación en forma reducida de una parábola dada por x cuadrada igual a 28y, encuentra lo siguiente. ¿Es horizontal o vertical la parábola? ¿Hacia dónde se abre la parábola? Las coordenadas del foco, las coordenadas del vértice, la longitud del lado recto, la ecuación de la directriz, las coordenadas de los puntos extremos del lado recto y la gráfica de la parábola. Nuestra ecuación ahora, x cuadrada igual a 28y, tiene la forma de x cuadrada igual a 4ay, lo cual corresponde a una parábola con vértice en el origen, pero como la x está al cuadrado, abre hacia arriba o hacia abajo. Entonces esta parábola está en posición vertical y el signo de 4a nos dará la dirección de si abre hacia arriba o hacia abajo. 4a para este caso es 28. Como es positivo, esta parábola abre hacia arriba. Por lo tanto, lo que conocemos hasta ahorita es vértice en el origen y abre hacia arriba. Esto implica que el foco esté también hacia arriba para que quede dentro de la parábola. De nueva cuenta, el valor de a es el que va desde el vértice hacia el foco. Necesito entonces sacar el valor de a, que despejando de 4a tendríamos 28 entre 4, a es igual a 7. Quiere decir que a partir del vértice me voy a mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios hacia arriba y tendría entonces la coordenada de 0,7 para el foco. Su vértice, como ya tenemos por definición de esta ecuación, está en 0,0. La longitud del lado recto, que sería ahora esta línea que una los puntos de la parábola pasando por el foco, es, por definición, el valor absoluto de 4a, que en este caso será 28. Su directriz, si el foco está hacia arriba, la directriz va a ir en sentido contrario. Tendría que moverme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios hacia abajo y trazar la línea de la directriz. Como está cruzando el eje Y justo en menos 7,
la ecuación de la directriz es y igual a menos 7. Por último, la localización de los puntos extremos del lado recto. Si todo esto mide 28, quiere decir que vamos a tener 14 de un lado, 14 del otro. De tal forma que desde 0 en X me muevo 14 espacios para acá y tendría menos 14,7, y hacia el lado derecho de la misma manera, moverme 14 espacios, tendría 14 en X y 7 en Y. Por lo tanto, las coordenadas de los puntos extremos del lado recto son menos 14,7 y 14,7. Para trazar la gráfica, ubicamos los elementos que conocemos: el vértice en el origen, el foco en 0,7, la directriz como la recta y igual a menos 7, las coordenadas de los extremos del lado recto que son 14,7 y menos 14,7, y realizamos la curva pasando por vértice y los extremos del lado recto. Sigamos con otro ejemplo. Para la ecuación en forma reducida de una parábola x² igual a menos 16y, encuentra lo siguiente. ¿Es horizontal o vertical la parábola? ¿Hacia dónde se abre la parábola? Las coordenadas del foco, las coordenadas del vértice, la longitud del lado recto, la ecuación de la directriz, las coordenadas de los puntos extremos del lado recto y la gráfica de la parábola. Nuestra ecuación x² menos 16y también tiene la forma de x² igual a 4ay, lo cual implica que es una parábola en forma vertical. 4a ahora es menos 16. Como es negativo, quiere decir que abre hacia abajo, de tal forma que para ubicarnos tenemos vértice en el origen y parábola abriendo hacia abajo. Para poder sacar el foco, tenemos que el foco ahora está abajo. El valor de A para este caso va a ser menos 4, porque sería la división de 16 entre 4. Quiere decir que nos vamos a mover 4 espacios hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Y aquí es donde estaría localizado el foco. La coordenada del foco sería 0 en X y menos 4 en Y. El vértice 0,0. La longitud del lado recto, que volvemos a la línea que une dos puntos de la parábola pasando por el foco, está dado por el valor absoluto de 4a. 4a es menos 16, pero su valor absoluto sería 16. Por lo tanto, toda esta distancia es 16 unidades. La directriz, de igual forma que en los otros ejemplos, vamos a movernos en dirección contraria hacia donde se movió el foco. De tal forma que si fueron 4 espacios hacia abajo para el foco, ahora serían 1, 2, 3, 4 espacios hacia arriba para la directriz, que pasa por el eje Y justo en el valor de 4. La ecuación entonces va a ser Y igual a 4. Y a estos puntos de aquí, si todo vale 16, quiere decir que son 8 unidades para un lado, 8 unidades para el otro. De tal forma que en X son menos 8, porque me muevo hacia la izquierda, a la misma altura del foco, que sería menos 4, y hacia la derecha, desde 0, me muevo 8 espacios, y a la altura de menos 4. De tal forma que los puntos extremos del lado recto son menos 8, menos 4 y 8, menos 4. Para trazar la gráfica, ubicamos los elementos que conocemos. El vértice en el origen, el foco en 0, menos 4, la directriz como la recta Y igual a 4, las coordenadas de los extremos del lado recto que son menos 8, menos 4 y 8, menos 4, y realizamos la curva pasando por vértice y los extremos del lado recto. Hasta ahora hemos visto los elementos y comportamiento de una parábola partiendo de su ecuación. Ahora veremos cómo establecer la ecuación de una parábola
a partir del conocimiento de ciertos elementos. Veamos el siguiente ejemplo. Determina la ecuación en forma reducida de la parábola con vértice en el origen y cuya ecuación de la directriz es x igual a menos 5. Lo que tenemos hasta ahorita es vértice en el origen 0,0 y que la directriz tiene la ecuación de x igual a menos 5. Esto lo vamos a usar para podernos ubicar de cómo está la parábola, es decir, si se abre hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. El vértice en el origen. X igual a menos 5 sería 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda y aquí está la línea. Si sabemos que el foco está en dirección contraria a la directriz, quiere decir que el foco está hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 espacios hacia la derecha. Por lo tanto, la parábola va a abrir hacia la derecha. Quiere decir que para este caso, la parábola tendrá una forma de y cuadrada igual a 4ax. Como la distancia del vértice al foco fueron 5 espacios, a entonces vale 5. Si ya sustituyo aquí, tendría y cuadrada es igual a 4 por 5 por x, que entonces su ecuación quedaría como y cuadrada igual a 20x. Continuemos con el siguiente ejemplo. Determina la ecuación en forma reducida de la parábola con vértice en el origen y foco en 0, menos 3. Para este ejemplo, los datos que tenemos: vértice en el origen, que es 0,0, y foco en 0, menos 3. Para poder saber hacia dónde va la parábola, lo ideal es ubicarnos en el plano. Tenemos el punto del vértice, que es el origen, y el foco está en 0, menos 3. Esto es a la izquierda del vértice. Quiere decir que la parábola va a abrir entonces hacia la izquierda. Tiene la forma de y cuadrada igual a menos 4ax, y es negativo porque está abriendo hacia la izquierda. El valor de a sabemos que es la distancia que hay del vértice al foco, que en este caso son 3 espacios, de tal forma que la ecuación va a ser y cuadrada igual a menos 4 por 3x. Finalmente nuestra ecuación quedaría y cuadrada igual a menos 12x. Una vez que has visto el comportamiento de una parábola con vértice en el origen, vamos a trasladarnos al caso de parábolas con vértice fuera del origen. La ecuación de una parábola con vértice en el punto h, k y eje focal paralelo al eje x es y menos k al cuadrado igual a 4a por x menos h, en donde los valores de h y k son las coordenadas del vértice. Esto es, h es el valor de la coordenada x y k el valor de la coordenada y del vértice. Para esta ecuación tenemos los siguientes casos, dependiendo del valor de a. Si a es mayor que 0, entonces la gráfica es una parábola que abre hacia la derecha. Y si a es menor que 0, entonces la gráfica es una parábola que abre hacia la izquierda.